20 de febrero de 1961. Roma. Una mujer mexicana regresa sola a su hotel con el rostro marcado, el ojo golpeado y el brazo herido tras una supuesta discusión con su esposo. Ernest Borgnine no era una desconocida, era Katy Jurado, la actriz que había conquistado Hollywood sin hablar inglés, la primera latinoamericana nominada al Oscar, la mujer que ganó un Globo de Oro cuando muchas actrices mexicanas ni siquiera podían cruzar la puerta principal de los estudios. Esta no es la historia de cómo Katy Jurado llegó a Hollywood. Esa parte ya la contaron. Esta es la historia de cómo una mujer nacida en una familia poderosa de la Ciudad de México terminó atrapada entre un matrimonio violento, una guerra legal que le arrancó paz y dinero, y una tragedia familiar que le partió la vida en dos cuando su hijo Víctor Hugo murió en 1981 cerca de Monterrey mientras ella filmaba Barrio de Campeones. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para más contenido como este. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, como una joven educada para obedecer escapó de su propia casa muy joven con Víctor Velázquez. Segundo, como John Wayne la vio en una plaza de toros y abrió la puerta de Hollywood. Tercero, lo que según versiones de prensa ocurrió detrás del matrimonio con Ernest Borgnine hasta aquella noche de Roma que nadie pudo maquillar por completo. Y cuarto, la muerte de su hijo, el golpe que la hundió en una depresión de la que nunca salió del todo. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes guarda esta frase en tu mente. La cámara seguía encendida. La vas a escuchar varias veces en esta historia porque para Katy Jurado, cada vez que la cámara se encendía, algo en su vida privada se apagaba. Todo comenzó lejos de Hollywood, lejos de los estudios, lejos de los reflectores que después iban a convertir su rostro en una leyenda. Ciudad de México. 16 de enero de 1924. En una familia de apellido pesado, con puertas grandes, silencios largos y reglas que no se discutían, nació María Cristina Estela Marcela Jurado García. Todavía no era Katy. Todavía no era la mujer de mirada feroz que iba a desafiar a los hombres más poderosos del cine. Era una niña encerrada en un mundo donde el privilegio también podía sentirse como una prisión. Su padre, Luis Jurado Ochoa, era abogado, un hombre de autoridad, de orden, de esos que creían que una hija debía obedecer antes de soñar. Su madre, Vicenta Estela García de la Garza, cantaba en la XW, la estación que parecía contener la voz de todo México. Por un lado, la ley. Por el otro, la música. Por un lado, el deber. Por el otro, la tentación del escenario. Y Katy creció justo en medio de esas dos fuerzas que terminarían partiéndole la vida. La educaron con disciplina católica en colegios donde las niñas aprendían a caminar derecho, hablar bajo y no mirar demasiado lejos. La familia tenía vínculos políticos, tierras, apellido, reputación. Querían que ella estudiara, que se convirtiera en abogada, que continuara la línea respetable de una casa donde el escándalo era peor que la tristeza. Pero esa muchacha tenía algo que no cabía en ningún salón de clase. Tenía unos ojos que parecían discutir incluso cuando guardaba silencio. Tenía una belleza grave, no dulce, no dócil, una belleza que no pedía permiso. Y entonces el cine la vio. Emilio Fernández, uno de los nombres grandes del cine mexicano, quiso acercarla a la pantalla cuando ella todavía era muy joven. Le ofrecieron una oportunidad en la Isla de la Pasión en 1941. Para cualquiera habría sido un sueño. Para su familia fue una amenaza. Una hija de buena casa no se metía al cine. Una hija de apellido respetable no se mezclaba con actores, camerinos, productores, rumores. El cine era brillo, sí, pero también era peligro. Y sus padres le cerraron la puerta con toda la fuerza que da el miedo al que dirán. Pero aquí viene el primer quiebre. Katy no se rindió, no esperó permiso, no se quedó llorando frente a una ventana. Tomó una decisión que parecía una salida, pero que también sembró la primera herida. En 1939 se casó con Víctor Velázquez. Ella era apenas una adolescente. Él ya pertenecía al mundo artístico. ¿Fue amor? Tal vez una parte. Pero sobre todo fue escape, fue una llave, fue la forma de romper la jaula familiar sin pedir disculpas. Piensa en eso un momento. Una muchacha nacida entre privilegios tuvo que usar el matrimonio como pasaporte para poder elegir su propia vida. La cámara seguía encendida, aunque todavía no hubiera cámara frente a ella. En 1943 llegó No Matarás. Y con esa película comenzó el nombre que México iba a recordar. Katy Jurado no parecía una actriz más. No tenía la fragilidad decorativa que la industria solía exigir a las mujeres.
Tenía dureza, tenía fuego. Tenía una tristeza antigua en el rostro. Cuando aparecía en pantalla, no necesitaba gritar para dominar la escena. Luego llegó el golpe de destino. John Wayne la vio en una plaza de toros. No en una oficina. No en una audición perfecta. En una plaza de toros rodeada de sol, polvo, riesgo y miradas. Vio algo en ella, algo que Hollywood todavía no sabía que necesitaba. Y esa mirada abrió una puerta que parecía imposible para una mujer mexicana en aquellos años. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más historias increíbles. En 1951 apareció en Godfather and the Lady. En 1952, Hanun la convirtió en una presencia inolvidable. Su Ellen Ramírez no era una sombra junto al héroe. Era una mujer con pasado, orgullo, cicatrices y dignidad. Ganó el Globo de Oro. Después, en 1954, Roxanne Lance le dio una nominación al Oscar, la primera actriz latinoamericana en llegar tan lejos. Pero mientras Hollywood aplaudía, la casa se caía por dentro. Su matrimonio con Víctor Velázquez se derrumbó. En 1943, mientras estaba embarazada de Sandra y ya tenía a Víctor Hugo, Katy pidió el divorcio. Quedó sola, joven, madre, actriz, juzgada por una sociedad que perdonaba todo a los hombres y casi nada a las mujeres. Para sostenerse trabajó. Para trabajar se ausentó. Para triunfar, pagó con horas que nunca volverían a sus hijos. Esa fue la primera deuda, no de dinero, de tiempo. Y cuando una mujer carga una deuda así, a veces busca un refugio donde solo hay una trampa. Katy creyó que el amor podía darle descanso. No sabía que el siguiente hombre iba a convertir su gloria en una habitación cerrada. La historia oficial decía que era amor. Hollywood adoraba decir eso. Una mexicana de mirada imposible y un actor norteamericano ganador del Oscar. Dos temperamentos fuertes, dos estrellas, dos nombres que podían llenar titulares. Ernest Borgnine había conocido a Kerry Llorado en El ambiente de Veracruz, aquella película de 1954, donde México, caballos, pólvora y ambición parecían mezclarse con el destino. Él quedó fascinado. Ella venía de romper puertas que ninguna actriz latina había roto antes. Él la buscó, insistió, esperó. Y durante un tiempo creyó que esa insistencia era protección. 31 de diciembre de 1959. Mientras el mundo celebraba el fin de un año, Kerry Llorado entraba en su segundo matrimonio. No con un desconocido. Con un hombre que ya tenía una estatuilla del Oscar por Marty, un hombre querido por la industria, un rostro que para millones transmitía nobleza, ternura, humanidad. Piensa en eso un momento. El mismo Hollywood que había premiado su sensibilidad en pantalla no quiso mirar con la misma claridad lo que, según versiones de prensa, ocurría detrás de las puertas cerradas. Porque aquí llega la segunda revelación que te prometí. El romance perfecto empezó a mostrar grietas muy pronto. No eran simples discusiones de pareja, no eran diferencias de carácter entre dos artistas temperamentales. Según relatos difundidos años después, la casa se llenó de celos, vigilancia, miedo y silencios largos. Katy, la mujer que en Hanun podía sostener la mirada frente a Gary Cooper sin temblar, empezó a vivir una historia donde su fuerza pública no bastaba para salvarla en privado. La cámara seguía encendida. Afuera seguía siendo la actriz mexicana que había llegado al Oscar. Adentro, presuntamente era una mujer atrapada con un marido que confundía amor con posesión. Borgnine no veía solo a una esposa. Veía a una mujer admirada, deseada, fotografiada, comentada. Y en una mente dominada por los celos, cada mirada ajena podía convertirse en amenaza. Hay detalles que duelen porque explican demasiado. De acuerdo a versiones recogidas por la prensa, Katy habría contado episodios de violencia dentro del matrimonio, momentos en los que el miedo invadía incluso la noche. No hace falta adornarlo. Basta imaginar a una mujer acostumbrada a los reflectores, obligada a medir cada palabra dentro de su propia casa. Basta imaginar el contraste. En los estudios, directores esperando su entrada. En la intimidad, ella esperando que no estallara la próxima discusión. Y entonces llegó Roma. 20 de febrero de 1961. Una ciudad hermosa, antigua, iluminada, llena de piedra, fuentes y elegancia. La clase de lugar donde Hollywood podía fingir que todo era glamour. Esa noche, según los reportes de la época, Katy y Borgnine asistieron a una reunión social. Había copas, había miradas, había prensa cerca. Y también había una tensión que ya no cabía debajo de la alfombra. Katy salió.
no como quien abandona una fiesta por cansancio. Salió buscando aire, salió buscando distancia. Pero Borgnine fue tras ella. Lo que siguió quedó atrapado en fotografías, titulares y explicaciones demasiado pequeñas para una escena demasiado grande. Los reportes hablaron de una pelea, de una marca visible cerca de su ojo, de una lesión en el brazo, de una mujer que regresó sola al hotel mientras los fotógrafos registraban la humillación. Y aquí está lo más cruel. El escándalo no fue tratado como una alarma. Fue tratado como una molestia publicitaria. Un portavoz intentó reducirlo a una discusión común, algo sin importancia, algo que podía pasarle a cualquier pareja. Así funcionaba la maquinaria. Cuando una mujer poderosa sangraba por dentro, Hollywood maquillaba la escena. Cuando una esposa pedía auxilio con el cuerpo, la prensa lo convertía en anécdota. Katy siguió apareciendo, siguió sonriendo, siguió vistiendo como estrella. Pero algo se había roto. Roma no fue solo una noche vergonzosa. Fue la prueba pública de un infierno privado. Y lo peor no era que el mundo lo viera. Lo peor era que aún viéndolo, muchos prefirieran seguir aplaudiendo. Porque el veneno no se queda en la pareja. Se filtra por las paredes, entra en los hijos, entra en la memoria. Y muy pronto Víctor Hugo y Sandra iban a descubrir que la fama de su madre no podía protegerlos del miedo que vivía dentro de su propia casa. El veneno nunca se queda en la habitación donde nace. Se mete por las paredes, se esconde en los pasillos, baja por las escaleras, llega hasta los hijos. Y en la casa de Kerry Lloraro, ese veneno tenía dos nombres que casi nadie mencionaba cuando hablaba de su gloria. Víctor Hugo y Sandra. Ellos no nacieron dentro de una vida normal. Nacieron dentro de una contradicción. Afuera, su madre era una mujer histórica, la mexicana que había cruzado la frontera de Hollywood cuando esa frontera parecía cerrada para las actrices latinas. La mujer de Hanun, la de Broken Lands, la nominada al Oscar, la que no necesitaba hablar perfecto inglés para que el mundo entendiera su mirada. Pero dentro de casa, esa misma mujer cargaba una deuda que ningún premio podía pagar. La cámara seguía encendida. Y cada vez que se encendía, Katy tenía que irse. Viajes, filmaciones, contratos, entrevistas, rodajes entre México y Estados Unidos, productores llamando, directores esperando, vestidos preparados, maquillistas cubriendo el cansancio. Mientras tanto, Víctor Hugo y Sandra crecían entre ausencias, habitaciones frías y explicaciones incompletas. Tenían una madre famosa, sí. Pero muchas veces no tenían a su madre sentada a la mesa. Tenían el apellido, tenían la comodidad que el cine podía comprar. Pero les faltaba esa cosa simple que ninguna fortuna reemplaza. La presencia. Piensa en eso un momento. Hay niños que crecen sin comida, otros crecen sin techo. Y otros, los más invisibles, crecen sin tiempo. Víctor Hugo y Sandra pertenecían a esa clase de abandono que no se ve en las revistas. En las fotografías familiares todo puede parecer digno. Un vestido bonito, una sonrisa, un nombre importante. Pero nadie fotografía las noches en que un niño pregunta cuándo vuelve mamá y nadie sabe qué responder. Katy no era una madre sin amor. Ese sería un juicio demasiado simple. Era una mujer empujada por una industria brutal, por una juventud rota, por un matrimonio temprano que se derrumbó, por la necesidad de mantenerse de pie en un mundo donde una actriz mexicana tenía que demostrar el doble para recibir la mitad. Trabajaba para sobrevivir, trabajaba para sostenerlos, trabajaba para que nadie pudiera volver a encerrarla. Pero el resultado fue cruel. Mientras más subía, más lejos parecía quedar de sus hijos. Y entonces llegó Ernest Borgnine. Para la prensa él era el esposo famoso. Para Hollywood era el actor premiado. Para los periódicos eran una pareja intensa, glamorosa, explosiva. Para Víctor Hugo y Sandra, según las versiones que rodearon aquella historia, esa casa empezó a convertirse en un lugar donde el aire pesaba, donde una puerta cerrada podía significar gritos, donde una mirada equivocada podía cambiar el clima de toda la noche, donde los niños aprendieron demasiado pronto que los adultos también pueden tener miedo. Y aquí llega una de las escenas más dolorosas de esta historia. Porque cuando la violencia entra en una familia, los papeles se invierten. Los hijos dejan de ser hijos. Se vuelven guardianes, se vuelven testigos, se vuelven soldados de una guerra que no pidieron pelear. Víctor Hugo y Sandra vieron lo que ningún hijo debería ver. Vieron a su madre, esa mujer que millones creían invencible, convertida en alguien que necesitaba protección.
La misma Katy Jurado que en pantalla podía enfrentar a hombres duros, duelos, traiciones y pueblos enteros, en casa tenía que sobrevivir a un miedo privado que la prensa prefería llamar discusión. Guarda este detalle porque va a regresar cuando lleguemos a 1981. Víctor Hugo no fue solo el hijo de Katy. Fue durante un tiempo el muchacho que sintió que debía defenderla, el niño obligado a crecer antes de tiempo, el hijo que vio cómo la fama no servía de escudo cuando el peligro dormía bajo el mismo techo. Según los relatos, hubo un momento en que él y Sandra ya no pudieron soportarlo más. La tensión acumulada, el miedo, la rabia, todo lo que habían callado durante años estalló. Se plantaron frente al hombre que, según esas versiones, había convertido la casa en una prisión emocional y le dejaron claro que no permitirían que volviera a tocar a su madre. Fue un acto desesperado, un acto de amor. Y también una señal terrible. La familia ya estaba rota. Porque un hijo no debería tener que salvar a su madre. Un hijo no debería tener que mirar a un adulto con furia para impedir otra humillación. Un hijo no debería aprender que proteger a quien le dio la vida puede costarle la infancia entera. Aquel límite terminó empujando a Katy hacia la separación definitiva. En 1963 pidió el divorcio. La libertad llegó después. En papeles, abogados, declaraciones y medidas de protección. Pero la libertad legal nunca borra de inmediato lo que el miedo escribió en la memoria. Víctor Hugo y Sandra salieron de esa etapa con una herida invisible. No era solo el trauma de haber visto caer a su madre. Era también la certeza de que la gloria pública puede ser una mentira perfecta. En los cines, Katy seguía siendo una leyenda. En su casa, sus hijos habían descubierto que las leyendas también sangran por dentro. Y ese fue el legado más triste de aquellos años. No una estatuilla, no un contrato, no una portada internacional. Sino 2 hijos marcados por una guerra doméstica que nunca debió pertenecerles. La cámara seguía encendida. Pero dentro de esa casa la infancia ya se había apagado. La libertad de Katy Jurado no llegó como llegan las victorias en el cine. No hubo música triunfal, no hubo una puerta abierta con luz dorada al fondo, no hubo un abrazo que reparara todo. Después de 1963, lo que llegó fue una carpeta de abogados, declaraciones, llamadas incómodas, periodistas esperando afuera. Y una pregunta que nadie decía en voz alta. ¿Cuánto cuesta escapar de un infierno cuando el infierno también tiene fama? Porque separarse de Honest Borgnine no era dejar a un hombre cualquiera. Era enfrentarse a un actor ganador del Oscar, a un hombre protegido por Hollywood, a una maquinaria que sabía convertir los golpes en rumores, las heridas en malentendidos y el miedo de una mujer en simple temperamento latino. Katy no solo tuvo que salir de un matrimonio. Tuvo que salir de una narrativa fabricada para que el público siguiera creyendo que todo había sido una pelea de pareja. La cámara seguía encendida. Y mientras la cámara seguía encendida, ella tenía que reconstruirse con el cuerpo cansado, el nombre manchado y los hijos temblando en silencio. Según versiones de la época, el divorcio no fue un trámite limpio. Fue una guerra lenta, una guerra de papeles, una guerra de reputaciones, una guerra donde cada palabra podía ser usada contra ella y cada aparición pública debía parecer controlada, aunque por dentro todo estuviera cayéndose. Piensa en eso un momento. Una mujer que había trabajado con Gary Cooper, Spencer Tracy, Marlon Brando y John Wayne, una actriz que había conquistado el Globo de Oro y había llegado al Oscar, ahora tenía que demostrar algo mucho más básico. Que tenía derecho a vivir sin miedo. Los abogados empezaron a cobrar. Las gestiones legales se multiplicaron. Las medidas de protección, las conversaciones privadas, las negociaciones, los documentos. Todo empezó a comerse el dinero que alguna vez pareció símbolo de independencia. El dinero que Katy había ganado viajando, filmando, dejando a sus hijos durante semanas o meses, ahora se iba en defender la seguridad de esa misma familia. Ahí está la ironía cruel. Trabajó años para comprar libertad. Y cuando por fin necesitó esa libertad, tuvo que pagarla otra vez. Pero el golpe más duro no fue solo económico. Fue profesional. Después de la ruptura, Katy se alejó de Hollywood durante aproximadamente 3 años. 3 años. En una industria donde una actriz puede desaparecer si deja de aparecer en una marquesina, 3 años no son una pausa. Son una sentencia. Los directores llaman a otra. Los productores buscan un rostro más disponible. La prensa se distrae con la siguiente historia. El público olvida rápido, aunque jure lo contrario. Katy había llegado a un lugar que pocas mujeres latinas podían tocar en los años 50.
Y justo cuando podía seguir empujando esa puerta para otras, tuvo que detenerse para salvarse a sí misma. No por falta de talento, no por falta de belleza, no por falta de carácter. Se detuvo porque el cuerpo y la mente también cobran factura cuando una mujer ha vivido demasiado tiempo en estado de alerta. Guarda este detalle porque más adelante, cuando llegue la llamada de 1981, vas a entender por qué Katy ya venía rota desde antes. La muerte de su hijo no cayó sobre una mujer intacta. Cayó sobre una mujer que ya había gastado demasiada fuerza tratando de sobrevivir. Mientras tanto, Víctor Hugo y Sandra también cargaban las consecuencias. La casa ya no era la misma. El apellido de su madre seguía brillando, pero el hogar había perdido esa ilusión de seguridad que los niños necesitan para respirar. Katy podía ganar en el juzgado, podía obtener distancia, podía cerrar una puerta. Pero no podía borrar de la memoria de sus hijos lo que ellos habían visto. Y esa fue la verdadera guerra de herencia. No una disputa por joyas, mansiones o cuentas bancarias. La herencia aquí era otra. Era el miedo, era el silencio, era la infancia interrumpida. Era una madre que volvía de los tribunales con la dignidad en alto, pero con los ojos cansados. Era una familia intentando fingir que la peor parte había terminado, sin saber que apenas estaban entrando en otra forma de pérdida. Katy ganó su libertad en los documentos. Pero perdió años, perdió tranquilidad, perdió oportunidades. Y perdió una parte de sí misma que nunca volvió completa. Hollywood siguió adelante como si nada. Las cámaras buscaron otros rostros, los titulares envejecieron, los murmullos se apagaron. Pero dentro de ella quedó una cuenta abierta. Y esa cuenta no se pagaría con dinero. Se pagaría con culpa, se pagaría con ausencia, se pagaría años después frente al cuerpo de Víctor Hugo. 1981. Ciudad de México. Katy Jurado tenía 57 años y todavía intentaba convencer al mundo, y quizá también a sí misma, de que podía volver a ponerse de pie. Después de los golpes, después del divorcio, después de los años perdidos, después de haber visto cómo Hollywood seguía adelante como si su dolor no importara, estaba filmando Barrio de Campeones. Un título irónico, casi cruel, para una mujer que había ganado tantas batallas afuera y había perdido tantas dentro. La cámara seguía encendida. En el set todo parecía normal. Técnicos moviendo cables, luces calientes apuntando al rostro, asistentes corriendo con papeles, directores calculando tomas, actores repitiendo líneas. Esa maquinaria que no se detiene por nadie. Porque cada minuto cuesta dinero, porque cada retraso incomoda, porque en el cine el dolor personal se vuelve un problema de calendario. Y entonces llegó la llamada. No fue una escena escrita, no fue un giro dramático preparado por un guionista. Fue la vida entrando al set con la brutalidad de una sentencia. Del otro lado de la línea venía Monterrey. O mejor dicho, venía una carretera cerca de Monterrey. Venía el nombre de su hijo. Venía Víctor Hugo. Venía la noticia que ninguna madre debería escuchar jamás. Su hijo había muerto en un accidente. Guarda este momento en la memoria. Porque aquí se rompe todo. No se rompe la carrera, no se rompe la imagen pública, no se rompe el matrimonio, porque eso ya estaba roto. Se rompe algo más profundo. Se rompe la última parte de Katy Jurado que todavía creía que el tiempo podía devolverle algo. Víctor Hugo no era solo su hijo mayor. Era el niño que había crecido mientras ella filmaba. El hijo que la esperó demasiadas veces, el muchacho que conoció demasiado temprano el peso de una casa sin paz. El mismo que, según los relatos familiares, alguna vez sintió que debía proteger a su madre del miedo que vivía dentro de su propio hogar. Y ahora ese hijo que había visto demasiado, ese hijo que había cargado más de lo que le correspondía, estaba muerto. Piensa en eso un momento. Durante años, Katy había trabajado para darles a sus hijos una vida mejor. Pero ese trabajo también le había robado horas, comidas, cumpleaños, conversaciones, tardes simples, abrazos sin prisa. Y cuando por fin entendió el tamaño de esa deuda, ya no había forma de pagarla. La llevaron al funeral. Vio a Víctor Hugo por última vez. La madre frente al hijo, la actriz frente a la tragedia que ningún personaje podía disimular. No había maquillaje capaz de cubrir eso. No había vestido elegante, no había premio, no había nombre en Hollywood. Solo una mujer mirando el rostro de su hijo y entendiendo que una parte de su vida se había ido con él para siempre. Y aquí viene lo más inhumano. Katy no pudo quedarse a llorarlo como quería.
No pudo encerrarse durante días, abrazar el silencio, deshacerse sin testigos, acompañar su duelo hasta el fondo. Según sus propias declaraciones, tuvo que regresar al trabajo. Tuvo que volver al set. Tuvo que pararse frente a la cámara después de haber visto a su hijo muerto. La cámara seguía encendida. Pero ahora esa frase ya no significaba fama. Significaba condena. Cada luz del set debió parecerle una acusación, cada lente un ojo frío, cada orden de acción una bofetada. Porque el cine que una vez le dio libertad, el cine que la ayudó a escapar de una familia que quería decidir por ella, el cine que la convirtió en leyenda, ahora le estaba cobrando la factura más cruel. Seguir actuando cuando su corazón acababa de ser enterrado. Katy lo dijo después con una claridad que duele. Cuando su hijo murió, se llevó la mitad de su vida. No era una metáfora bonita. Era una confesión. La mitad de su vida se fue con Víctor Hugo. Y la otra mitad quedó condenada a mirar hacia atrás, a preguntarse qué habría pasado si hubiese trabajado menos, si hubiese estado más, si hubiese entendido antes que el aplauso no abraza a los hijos cuando tienen miedo. A lo mejor tú también conoces ese tipo de culpa. La que no grita, la que se sienta contigo en la mesa, la que aparece de noche, la que repite una sola pregunta una y otra vez. ¿Y si hubiera estado ahí? Para Katy, esa pregunta se volvió una habitación cerrada. Ya no era solo la mujer que había sobrevivido a Honest Borgnine. Ya no era solo la actriz que había vuelto de los tribunales con el alma cansada. Ahora era una madre rota por una pérdida imposible de negociar. El destino había cerrado el círculo con una precisión despiadada. Primero la familia le quitó libertad. Luego el cine se la dio. Después el amor la convirtió en prisionera. Y al final, la misma industria que le dio nombre le negó el derecho más humano de todos. Llorar a su hijo sin prisa. Desde ese día, Katy Jurado siguió viva. Pero algo en ella dejó de regresar. La cámara podía encenderse, las películas podían continuar, los demás podían seguir hablando de su belleza, de su talento, de su historia. Pero dentro de ella el show ya había terminado. Después de la muerte de Víctor Hugo, Katy Jurado no volvió a ser la misma. Podía respirar, sí. Podía caminar, podía aparecer de vez en cuando frente a una cámara. Pero algo esencial quedó en aquella carretera cerca de Monterrey. Algo que no regresó jamás. Porque hay muertes que entierran a quien se va. Y hay muertes que dejan viviendo a quien se queda como si también hubiera sido sepultado. La cámara seguía encendida. Pero dentro de Katy ya no había luz. Cuando terminó Barrio de Campeones, el mundo siguió funcionando con esa crueldad normal de todos los días. Los estudios siguieron produciendo películas, los periódicos siguieron publicando noticias, Hollywood siguió coronando rostros nuevos. México siguió recordándola como una de sus grandes actrices. Pero ella empezó a encerrarse en un silencio que no era descanso. Era hundimiento. Cuernavaca, Morelos. Ahí encontró refugio. O tal vez escondite. Una ciudad de jardines, clima suave, casas antiguas y tardes que parecen no tener prisa. Para cualquiera, Cuernavaca podía ser paz. Para Katy se convirtió en una especie de sala de espera. Un lugar donde los recuerdos entraban sin tocar la puerta. Piensa en eso un momento. Una mujer que había compartido pantalla con Gary Cooper, Spencer Tracy, Marlon Brando, Grace Kelly y Elvis Presley terminó enfrentándose a su enemigo más feroz sin público, sin guión, sin director que gritara corte. La culpa. La culpa por los años ausentes. La culpa por los cumpleaños perdidos. La culpa por las llamadas no hechas. La culpa por haber creído que trabajar más era proteger mejor. Esa culpa no necesitaba pruebas, no necesitaba jueces, no necesitaba titulares. Se sentaba junto a ella todas las noches y repetía una pregunta imposible. ¿Y si hubiera estado más cerca? Katy podía haber sobrevivido a un matrimonio oscuro, podía haber sobrevivido al escándalo de Roma, podía haber sobrevivido al divorcio, a los abogados, a la prensa, a 3 años de retiro y a la humillación de ver cómo una industria que la aplaudía también podía abandonarla. Pero la muerte de su hijo fue distinta. Esa no le quitó una etapa. Le quitó el centro. Y entonces el cuerpo empezó a hablar lo que la boca ya no podía sostener. Con los años llegaron los problemas de salud. El corazón, los pulmones, los riñones. No como datos fríos de expediente médico, sino como símbolos de una vida demasiado golpeada. El corazón cansado de perder, los pulmones agotados de respirar en habitaciones donde faltaba aire, los riñones fallando en un cuerpo que había soportado demasiado dolor, demasiada tensión, demasiada memoria.
Guarda esta imagen. Katy Jurado, la mujer de mirada feroz, la actriz que había impuesto respeto en una industria dominada por hombres, viviendo sus últimos años entre recuerdos, enfermedad y una tristeza que ni los premios podían tocar. Porque los premios brillan, pero no calientan una casa vacía. Una nominación al Oscar puede abrir puertas, pero no abre una tumba. Un Globo de Oro puede entrar en la historia, pero no devuelve a un hijo. Aún así, hubo intentos de regreso. En 1984, John Huston la convenció de volver en Under the Volcano. Era como ver a una leyenda salir de entre las ruinas. Todavía tenía presencia, todavía tenía mirada, todavía podía llenar una escena con apenas aparecer. Pero ya no era la misma mujer que había llegado a Hollywood con hambre de conquistar el mundo. Ahora cada papel parecía venir con un fantasma sentado al lado. El público veía actuación. Ella cargaba sobrevivencia. Durante más de 6 décadas, Katy había construido una carrera inmensa. Más de 70 trabajos, 3 premios Ariel de Plata, un nombre grabado en la memoria del cine mexicano y mundial. Pero detrás de esos números había otra contabilidad más cruel. 2 matrimonios rotos, un escándalo público en Roma, años de miedo, una carrera interrumpida, una hija marcada por el dolor, un hijo muerto y una madre que nunca terminó de perdonarse. 5 de julio de 2002. Cuernavaca. Katy Jurado murió a los 78 años, vencida por problemas renales y pulmonares. No murió en una escena épica. No murió bajo un reflector. Murió lejos del ruido que alguna vez la convirtió en mito. Y quizá eso fue lo más triste. Que una mujer tan grande terminara rodeada no por la gloria, sino por el eco de todo lo que la gloria le había costado. La cámara por fin se apagó. Pero la pregunta quedó encendida. ¿Puede una vida llena de aplausos considerarse victoria si al final el corazón solo recuerda lo que perdió? Pero la historia de Katy Jurado no podía terminar solo con una tumba en Cuernavaca. No después de tanto fuego, no después de tanta caída, no después de haber sido la mujer que abrió puertas que Hollywood nunca quiso abrir para una mexicana. Si la vida le quitó un hijo, también le dejó en los últimos años una presencia inesperada. Un hombre que no llevaba su sangre, pero que llegó a ocupar un lugar que el dolor había dejado vacío. Juan Gabriel, el divo de Juárez, apareció en su vida como aparecen a veces las personas que salvan sin hacer ruido. No llegó con abogados, no llegó con promesas de Hollywood, no llegó con cámaras encendidas para explotarle la tristeza. Llegó con música, con cariño, con esa sensibilidad de quien también conocía la soledad, el abandono, el precio de ser amado por millones y sentirse solo al cerrar la puerta. Katy estaba hundida en Cuernavaca, lejos de la mujer que había brillado junto a Gary Cooper, Marlon Brando, Spencer Tracy y Elvis Presley. Afuera seguían llamando la leyenda. Adentro seguía siendo una madre rota. Y entonces Juan Gabriel le escribió que rechula es Katy. Una canción que apareció en Juntos otra vez en 1998. No era solo una dedicatoria bonita. Era un gesto de rescate. Era decirle al mundo que esa mujer no debía ser recordada únicamente por sus heridas, sino por la luz que todavía quedaba en ella. La cámara se había apagado muchas veces. Pero la música volvió a encender algo. Piensa en eso un momento. Katy había perdido a Víctor Hugo en 1981. Había perdido años frente a tribunales. Había perdido paz dentro de un matrimonio oscuro. Había perdido salud, tiempo, oportunidades y la inocencia de sus hijos. Y aún así, al final, alguien llegó para recordarle que no todo vínculo nace de la sangre. A veces la vida, después de quitarlo todo, deja una mano sobre la mesa. Katy llegó a decir que Juan Gabriel le devolvió fuerza, ganas de vivir, una forma distinta de maternidad. No reemplazó a Víctor Hugo. Nadie podía hacerlo. Pero sí le dio un lugar donde depositar un cariño que la muerte había dejado suspendido. Fue una redención tardía, imperfecta, pequeña. Pero real. En 2002 todavía alcanzó a cerrar su camino con un secreto de esperanza. El título parece escrito por el destino. Un secreto, esperanza. 2 palabras que resumen una vida entera. Porque Katy Jurado fue eso. Una mujer llena de secretos, buscando hasta el final una razón para no quedar sepultada bajo ellos. Su nombre quedó marcado en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 7065 de Hollywood Boulevard. Más de 70 trabajos. 3 premios Ariel de Plata, un Globo de Oro, una nominación al Oscar que hizo historia para las actrices latinoamericanas. Pero esas cifras, aunque enormes, no cuentan toda la verdad. La verdad es otra.
Ningún premio devuelve una infancia perdida. Ninguna estrella de bronce calienta una casa vacía. Ningún aplauso puede deshacer una llamada fatal desde Monterrey. Katy conquistó Hollywood, pero pagó con partes de su vida que nunca recuperó. Y esa es la herida final. No que una leyenda muera. Todas mueren. La herida es descubrir que muchas veces el mundo celebra a una mujer por lo que entrega en pantalla, mientras ignora todo lo que se le rompe en casa. Katy Jurado no fue solo belleza, no fue solo carácter. Fue advertencia. Porque la gloria puede abrir puertas. Pero si detrás de esas puertas no hay amor, protección y presencia, la cámara puede seguir encendida mientras una familia entera se apaga. Si esta historia te impactó, suscríbete a Artistas al Descubierto para más contenido como este.